Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, ANUDOPI. El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas. En la página web de la editorial FUNGLODE se detallan los criterios de publicación. Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, ni de sus instituciones afiliadas. Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país. Que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP. FUNGLODE. 20 aniversario. Buenas noches, otra vez aquí, como cada miércoles, 7:30, aquí con su Global Talks. Hoy tenemos una invitada muy querida, muy apreciada por todos nosotros. Y cuando hablamos de derecho de autor y de propiedad intelectual, tenemos que hablar de Ana Carolina Blanco. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Ana Carolina Blanco para que ella misma empiece a hablarnos de lo que es la propiedad intelectual. Adelante, Ana. Gracias por esa presentación. De verdad, esto ha sido ya un toque de queda, tu programa, porque esto es un programa ya. Así mismo, un programa. Bueno, mira, el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy interesante. Así como tú decías, la propiedad intelectual está en todo lo que nos rodea, o sea, en nuestro celular. Mira, es tan así que uno no sabe cuando uno enciende su carro, hay patente. Cuando tú coges tu celular también hay patente, hay marca, lo que tú tienes puesto, todo lo rodea la propiedad intelectual. Entonces, realmente es un área del derecho que no es muy conocida. La ley tiene más de 20 años ya y realmente, sí, porque ya este año se acabó, y realmente es un tema todavía que las empresas ni siquiera piensan en eso, más que su nombre comercial. Pero para el día de hoy quisimos enfocarlo un poquito al cine, dado que Global Talks y Festival de Cine que tú diriges es de mucho interés para esta audiencia. Entonces, pasando un poquito la presentación, pues vamos a ver la propiedad intelectual en el cine. Obviamente la propiedad intelectual se refiere a todos los temas, ¿verdad?, que salen de tu intelecto. Todo lo que se crea como en ambiente literario, científico, eso lo protege el derecho de autor, ¿verdad? Y en el terreno industrial, ahí tenemos patentes, tenemos diseños industriales. Las patentes son también modelos de utilidad y patentes de invención.
que son dos cosas muy diferentes, o sea, son parecidas porque son las dos patentes, pero una tiene más requisitos que otra. También están lo que nosotros todos conocemos, ¿verdad? Como los nombres comerciales y las marcas, las indicaciones geográficas y todo eso pues lo cubre la propiedad industrial. Pero hay una gran diferencia entre esos dos derechos, aunque conforman la propiedad intelectual. Son dos derechos que la conforman. Y por eso antes se concebían como dos cosas separadas. Nosotros tenemos dos leyes separadas, no hay una sola ley de propiedad intelectual. Y la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues unió esas dos ramas y dijo, esto lo conforma la propiedad intelectual, el derecho de autor y la propiedad industrial. Entonces, la primera, el derecho de autor, nace desde el momento en que tú lo creas, si tiene suficiente originalidad. Ese es el único requisito, que sea original, que haya ausencia de copia, ¿verdad? Entonces, si tú escribiste un poema, eso nace, tu protección nace inmediatamente, tú terminas el poema. No requieres registro, ¿verdad? Y eso lo dice el Convenio de Berna. Es muy interesante la historia del Convenio de Berna. Realmente voy a hacer una capita sobre eso. El Convenio de Berna fue promulgado prácticamente, el sponsor fue Víctor Hugo, porque resulta que después de que nace la imprenta de Gutenberg, la imprenta fotocopiaba, o sea, esa era la fotocopia de antes y permitía entonces que se copiaran esos libros con más facilidad y llegar fuera de los límites territoriales. La propiedad intelectual es territorial, eso significa que es para el país que exige la protección. Entonces, el derecho de autor no necesita protección, no necesita registro, ¿verdad? Y la propiedad industrial sí. Pero para terminar el cuento del Convenio de Berna, es un convenio de 1886. Y desde antes de eso, estamos hablando que la primera patente data del 1432, lo que nosotros llamamos patente, que fue a un italiano, Filippo. La idea versus la expresión. Mire, hay una frase de un autor español que dice, las ideas no son de nadie, son de quien las dice como nadie. A mí me encanta esa frase, porque es la realidad. Eso es lo que se quiere con la propiedad intelectual, proteger la expresión de la idea. El derecho de autor, en este caso, en esta rama del derecho, protege obras teatrales, música, cine, libros, revistas, anotaciones, sermones, clases, todo. Hay jurisdicciones, por ejemplo, la de Estados Unidos, que exige que esto sea fijado. Eso quiere decir que tenga un soporte. Por ejemplo, que yo un cuadro lo pinte en un canvas, ¿verdad? La nuestra no exige el soporte. Lo protege independientemente del soporte en el cual fue creado. Eso es muy interesante eso antes, porque antes de que Estados Unidos fuera signatario del Convenio de Berna, Omar, habían muchísimas cosas que se perdían. Por ejemplo, obras teatrales, cuando no existían los videos, hacían sus obras teatrales y ¿cómo se llama esto? El de mimo. Y no fueron protegidas porque se perdían. Entonces, realmente la tecnología trajo consigo eso de las fijaciones. ¿Qué pasó con el tiempo? Perdón. Mira, Huáscar, ya está Huáscar ahí. ¿Qué pasó con el tiempo con todo eso que se perdió? ¿Alguien la tiene o pasó a dominio público? Miren, es interesante el recorrido que tiene una obra. Les explicaba en el derecho de autor, la obra nace cuando el autor la crea. Nosotros tenemos una influencia en República Dominicana y todas las jurisdicciones civiles del derecho francés, del droit d'auteur. Realmente el derecho francés es un derecho que protege mucho el espíritu del creador. Y entonces por eso nace lo que se llama el derecho moral, que es inherente a esa persona. Aunque yo venda mi obra, yo vendo el derecho patrimonial, pero yo no vendo el derecho moral. Entonces, ya ustedes ven que se van dividiendo entre cosas, el derecho de autor en la obra original, les decía, y esa obra original tiene dos tipos de protección, dos tipos de derecho, el derecho patrimonial y el derecho moral. Entonces, el moral es inalienable, es inquebrantable, lo heredan, o sea, es heredable, o sea, en el entendido de que los herederos puedan defender la integridad y el honor de la persona. O sea, ya ustedes ven cómo había una concepción de un autor romántico, un autor que tenía un vínculo con su obra,
y era muy diferente a lo que nosotros vemos ahora. Ya ahora nosotros tenemos programas de computadora, base de datos, y todo eso se protege también por el derecho de autor. Y no es una obra que tú dices, wow, qué arte tan perfecto, o qué lindo. Entonces, la propiedad intelectual en general ha tenido que evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos. Y eso es algo que ahora mismo lo estamos viviendo, y voy a tocar un poquito al final de la diapositiva, para que entendamos cuáles son los problemas que ahora está viviendo la propiedad intelectual, el sistema en general. Entonces, le decía que hay muchísimos beneficios de proteger los incentivos que da la propiedad intelectual. Yo siempre, cuando me toca hablar de patentes, me gusta decir la anécdota de los violines Stradivarius. Por ejemplo, ese violín, el autor, el creador, en este caso, de ese violín, se murió y nadie supo cómo se hace. Nadie ha podido replicar dicho violín. Entonces, la propiedad intelectual lo que quiere es evitar que eso pase, porque todo lo que se concibe es para beneficiar a la sociedad y te otorga un monopolio, precisamente un derecho exclusivo sobre tu invención para que la sociedad pueda beneficiarse a cambio de que esa persona creadora, ese inventor, diga exactamente todo cómo se hace para que no se pierda. Entonces, la propiedad intelectual trae muchos beneficios. Ha traído la innovación, nos ha traído la tecnología, ha traído el desarrollo. Vimos en las economías creativas, vimos que también ha traído un desarrollo económico y social para los países. El tema de agregar valor a los productos. Entonces, es muy necesaria. Sin la propiedad intelectual no tendríamos ni siquiera los medicamentos que tenemos ahora. Y eso simplemente se hace porque se le da un incentivo económico, ¿verdad? Ese monopolio, un derecho exclusivo, para que solamente el creador pueda explotar su invención, otorgar licencias y así un poquito recuperar la inversión. Entonces, la propiedad intelectual deja beneficios, aporta a la cultura y realmente es el sustento de muchísimas personas que viven de su arte. O sea, que realmente es muy importante. Vamos a ver qué más. En el cine, nosotros tenemos que lidiar con muchos temas de propiedad intelectual. No solamente del derecho de autor, señores. Tenemos también que yo tengo que registrar un nombre comercial, eso iniciando por ahí. Luego, las películas, que usualmente no lo hacen, pero deberían registrar una marca. Deberían registrar el nombre de la película. Entonces, ¿por qué? Porque eso lleva un merchandising, lleva quién sabe, una explotación comercial sobre ese nombre. Y es interesante que se explore eso. Con la marca, es que realmente, aunque no se exige, es bueno no tener después una sorpresa de que ya hice el mercadeo, por ejemplo, y es un nombre registrado. Entonces, hay que hacer su búsqueda. Antes de invertir tanto en algo, con un nombre, y luego darse cuenta de que ese nombre le pertenece a otra persona. Para explicar un poquito lo de la ley, yo quería hacer esta anotación. Nosotros tenemos una ley de cine que da grandes incentivos a la inversión de cine. Pero hay algo importante que se tiene que tomar en cuenta, y es que si no hay un acuerdo entre las partes, nuestra ley presume que la obra se ha cedido al productor en forma exclusiva. Miren, aquí hay una gran diferencia entre otras jurisdicciones. Nosotros tenemos una presunción de la ley de que eso le pertenece al productor, salvo pacto en contrario. ¿Me entienden? Aquí nuestra ley, en otros temas que no son de obras audiovisuales, es a la inversa. Presume que los trabajos le pertenecen al trabajador autor. También habla de esa presunción, pero aquí habla del tiempo que dura. Yo les explicaba ahorita que las obras que no obtuvieron protección en un principio iban al dominio público. Pero cuando van al dominio público realmente es cuando ya se ha terminado el periodo de protección de la obra. El periodo de protección normalmente, ¿verdad? El dominio privado sucede la vida completa del autor más 70 años después de su muerte.
y se cuenta el 1 de enero del año siguiente del cuando él falleció, o él o ella. Entonces, eso es interesante que ustedes lo sepan. En el caso de las películas, como colaboran muchas personas, la ley lo toma diferente. O sea, son 70 años a partir de la publicidad, ¿verdad? De la publicación en este caso. Otras cosas que vemos en el cine son marcas sonoras. Nosotros aquí en República Dominicana aproximadamente, tengo entendido, son algunas 6 marcas registradas sonoras. La de Metro Goldwyn Mayer, todo el mundo sabe, todo el mundo se acuerda de ese león. Y Fox. También está, por ejemplo, la de Tarzán, Looney Tunes. That's all, folks. En Estados Unidos muchas obras pasaron al dominio público no necesariamente porque transcurrieron el periodo, sino porque antes de que ellos fueran signatarios del Convenio de Berna, esas obras tenían que volver a hacer un registro. Y muchas veces a los autores se les olvidaba, había un periodo, y ellos lo hacían así. Realmente la lógica no era mal. El legislador entendía que el autor era una persona humilde, que no tenía dinero y que cuando negociaba su obra la daba por muy poco. Por eso hacía ese registro para que tenía esa oportunidad nuevamente para que pudiera renegociar los términos y conseguir más dinero. Si era un hit, podía volver a registrarla y ahí ya podía volver a exigir otro tipo de derecho. Pero bueno, eso era en Estados Unidos, ya eso no existe. Ya la obra, como les explicaba, nace desde el momento de la creación. Y aquí en nuestro país, obviamente usted lo registra. El registro es una prueba fehaciente de paternidad. Siempre es bueno registrar sus obras. Y nosotros la debemos de registrar en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en la ONDA. Una API es para los nombres comerciales. Vamos a los casos. Bueno, sí, han habido muchos casos interesantes. Recopilé algunos. Han habido problemas, por ejemplo, con product placement. Esa realmente no es un product placement per se, sino que Fox es titular por derecho de autor de Los Simpson. Y realmente en Los Simpson hay una bebida que Bart Simpson, que está ahí, bebe, se llama Dove. Aquí en ONAPI hubo un registro de dicha cerveza que fue anulado porque lo exigieron, porque aparte de que ellos tenían todos sus derechos registrados, demostraron ser una marca famosa, ya esos son otros temas, pero además de todo era protegido por el derecho de autor y uno no puede registrar nada en perjuicio de los derechos de un tercero. O sea que eso fue anulado y ahí vemos algo como tan sencillo, pero para que ustedes vean, porque algunas personas dicen, pero los derechos son territoriales. Sí, son territoriales, pero depende, porque yo no puedo ir a cualquier otro país a registrar Coca-Cola, por ejemplo. Eso es una marca bastante conocida. Entonces, otros problemitas que han habido, por ejemplo, alguna vez ustedes tienen una película y la musicalización se queda de último, Omar, y no tenemos presupuesto, ¿verdad? Cosa que está muy mal. Mira cómo es una economía muy capitalista y protege mucho el derecho de autor en Estados Unidos. O sea, han habido casos, YouTube versus Viacom, donde hablaban de los safe harbors, de todo ese tipo de cosas. Pero realmente, otro caso famoso fue el Dancing Baby, de que ella alegaba fair use. Fair use son los usos honestos, o honrados. Honrados. Y realmente, nada, es un día, o sea, yo creo que con el uso de la inteligencia artificial iremos mejorando, porque hay una gran diferencia entre yo utilizar la música comercialmente y simplemente un video de mi familia donde se oye a lo lejos unas estrofas de una canción. Entonces, ahí también habría que sopesar y tener un balance
porque lo que no se quiere es hacer un detrimento al autor. No se quiere hacerle una competencia comercial, no se quiere perjudicar sus intereses. ¿Hasta qué punto un video familiar perjudica los intereses de una canción? O sea, algunas veces son muy exagerados, pero de todas formas hay que respetarlo. O sea que, para continuar un poquito con lo del cine, miren, en Times Square, por ejemplo, había una filmación y un señor tenía un cartel que diciendo, bueno, usted está entrando en un área donde está filmando, miren la imagen, sí, ahí está. Usted está en una zona donde se está haciendo una filmación. Si usted se queda en este lado, usted accede y da permiso al derecho de su imagen y va a participar en la película. Entonces, todo el mundo que no quería aparecer, pues se iba, y todo el mundo que sí quería ser extra y que quería hacer una aparición en la película, pues se quedaba y colaboraba. Esas son algunas cosas que pueden pasar. Lo que sí es importante es hacer esa aclaración. Yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, conciertos donde Madonna o cualquier cantante dice, estamos grabando para un video musical, se lo ponen en los tickets. En la boleta. Se lo dicen. Sí, porque han habido muchos casos. O sea, realmente, aunque sea un público inmenso, si yo logro identificar a una persona, ya yo necesito una autorización de su uso de imagen. O sea que, aunque la imagen sea borrosa, se necesita una autorización. Y por eso ustedes ven que en todas las películas se hace una sesión de imagen para utilizar, ya sea tu voz en off o lo que sea, tu apariencia, eso se estila. El derecho de comunicación pública, por ejemplo, esto fue otro ejemplo, un percance con un turista y salió como en los periódicos, y aquí la autorización, no tenían autorización de disfrazarse de los muñequitos, bueno, vamos a decir, los personajes de Plaza Sésamo en las vías públicas, porque sobre todo cobran. Aquí hay un elemento muy importante y es el lucro. Aparte de que en los usos honrados en nuestra legislación, en Estados Unidos el fair use, hay límites al derecho de autor, hay excepciones, pero esas excepciones normalmente van ligadas a usos didácticos, usos periodísticos, críticas que agreguen a la cultura, pero no hacerle una competencia comercial. O sea, por ejemplo, yo, si soy titular de la Plaza Sésamo y quisiera explotar comercialmente mis muñecos, por ejemplo, mis dibujos, y yo quiero ir a un cumpleaños y me tienen que pagar una licencia o hacer una aparición en una película, si yo permito que todas esas personas lo hagan, entonces realmente me estoy perjudicando económicamente hablando. Eso es otra cosa. Miren, esto es un caso interesantísimo porque realmente fue un tatuaje. Este señor, Victor Whitmill, fue el que le hizo el tatuaje a Mike Tyson. Y no sé si ustedes recuerdan, es un tatuaje aquí en la cara, ¿verdad? El ojo llega al pómulo. Y la película Hangover, en una de las escenas, aparece uno de los amigos bueno, los personajes principales en la bañera con el tatuaje. Entonces, el artista demandó a Warner Brothers y efectivamente consiguió su compensación, porque realmente fue un uso, se demostró que era original del artista, y además influye también que es un tatuaje de una persona muy conocida. En ese caso, hubo una demanda, lógicamente, al que más dinero tiene, que Warner, pero ¿quién hizo el tatuaje en la película? ¿No se vio afectado o estaba cubierto bajo la misma sombrilla de Warner? Mira, quien hizo el tatuaje en la película fue el que efectivamente violó los derechos, o sea, pudo haber hecho una estrellita. No se sabe realmente, como tú dices, la demanda se hace a la persona que más lucro tiene, pero hay que también entender que la película le pertenecía a Warner Brothers, entonces la titularidad la tenía él, la compañía, la persona jurídica. Entonces la demanda es a la película, porque efectivamente la película es la que hace la comunicación pública. Entonces, aparte de que aquí sí es verdad que es la persona que más dinero tiene en este caso, también era la persona que le correspondía la demanda por ser titular de ese derecho. Y en este caso también ese tatuaje, si yo lo saco de la película y comienzo a hacer esos tatuajes fuera, ya entiendo que se sale de la responsabilidad de los titulares de la película del productor. Y yo puedo demandar al que hizo el tatuaje, ¿verdad? Como artista que está copiando otras obras.
pero como fue dentro de la película y eso se funde en un solo derecho y un derecho hacia la película, entonces sí era lógica esa demanda. Tarantino, por ejemplo, hace o evita, mejor dicho, hacer product placement y él crea sus propios anuncios con marcas que él se inventa. Entonces también esto es un ejemplo de cuando usted no consigue las licencias ni los permisos de autorización de uso de marca, ¿verdad? Usted puede crear todo un producto para su película y así evitar tener problemas, ¿verdad?, de violación de derechos de terceros. Eso era unos cigarrillos. Este es otro ejemplo. Yo no voy a leer todo eso, pero simplemente era para resumir el casito. Era por las lámparas. Esa lámpara que es muy distintiva de Pixar. Ustedes saben, también pasó un caso muy similar, que era con los tiburones de Katy Perry. Habían unos tiburones que salieron en el ¿cómo se llama esto? En el Super Bowl, y había alguien ya vendiéndolos online, infringiendo el derecho de Katy Perry en este caso, por los tiburones que ella ideó y eran parte de su creación. Entonces, esto se ve, Nemo, por ejemplo, otra, pero aquí fue a la inversa. Esta sí que da risa. Realmente, este señor, un escritor francés, demanda a Walt Disney porque él escribió un libro de unos personajes que le entendían que era igual que Nemo, que la historia era basada en uno de sus libros, y lo demanda, ¿verdad? Pero realmente Disney y Pixar demostraron que la película fue primero, o sea, que antecedía al libro, y terminaron demandando al escritor. Porque realmente cuando usted vaya a hacer una demanda de propiedad intelectual, asegúrese primero de que realmente usted tiene la razón, ¿verdad? De que usted hizo esa obra, que es originaria, que la escribió sin ninguna influencia de nadie, que tiene sus registros, y averigüe cuándo se creó la otra obra, porque usted no se va a meter la pata, pero eso le pasó. Bueno, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para los usos honrados. Obviamente, yo mencioné previo antes el tema de que no cause un perjuicio injustificado, que no haga una competencia al autor, ¿verdad? No se salga, no atente contra su explotación normal, y que sean parte de los usos honrados que determina la ley. Normalmente, como yo le decía antes, usos didácticos, usos periodísticos, cuando usted está contando una obra fáctica, eso son parte también, bueno, lo didáctico y periodístico son normalmente en casi todas las jurisdicciones, son parte de lo que nosotros conocemos como son honrados o fair use. Para los que están comenzando, ¿verdad?, con el tema de película y el derecho de autor, o no necesariamente el derecho de autor, sino en general con el derecho, es que pensar una idea original, ¿verdad?, una historia que usted quiera contar, en este caso, y si en dado caso yo la quiero basar en un libro, yo tengo que pedir autorización y hay que firmar un contrato de adaptación de esa obra guión. O sea que no es lo mismo. Debe pagar sus licencias, ¿verdad? Si va a hacer una obra por encargo, también hay que hacer un contrato de obra por encargo. No es estilo de, Omar, escríbeme eso ahí que quiero hacer una película. Entonces, esa cotidianidad, y hay que ir un poco ir formalizando las cosas y dejando todo por escrito. Entonces, los otros pasos que tenía era básicamente cuando usted vaya a promocionar su obra o buscar inversión, normalmente también se puede pedir contratos de confidencialidad, y la última etapa era registrar su guión. Una segunda etapa, ya todo aquí Omar es un experto en tema de película, a nivel general, usted tiene que tomar en cuenta los seguros, los permisos, los de rodaje aquí en VG-Cine, el tema de la logística, ¿verdad?, el plan de rodaje, contratar al crew, esa contratación lleva contratos, el tema del elenco y el reparto, el derecho a imagen que ya les mencioné, el tema, todo lo que conlleva una producción. Bueno, todos conocen la etapa de producción, por ejemplo, hay que tener cuidado, que ha pasado mucho, Omar. Mira, hay producciones que graban en un centro comercial y salen todas las marcas, los logos, las figurativas, los signos distintivos, ¿verdad? Y, no pedí permiso. Señores, hay que tener en cuenta también que en nuestro país son franquiciatarios. O sea que el titular de esos logos,
o sea, de esas marcas. No necesariamente se encuentra en el país para autorizarte. Uno debe de canalizar eso con quien tenga un poder para poder firmar, la redundancia, y autorizarte al uso de esos logos. Como todo es con prisas, porque en producciones todo es para ayer, algunas veces eso se pasa. Entonces, uno tiene un tiempo, porque en lo que uno edita la obra y sale, eso se puede ir logrando. De todas formas, si usted no consiguió la autorización, pues bórrelo. Invéntese uno, como hace Tarantino. ¿Y qué más? La etapa de postproducción, ahí viene ya lo que son los contratos musicales, licencia y este tipo de cosas, la musicalización, la edición, que también conlleva contratos, y la quinta etapa, la distribución. Nosotros en República Dominicana estamos mejorando, Omar, tú sabes más que nadie de eso, para lograr mejores distribuciones de las películas que tenemos. En esta época de pandemia, tú puedes entrar a Netflix o a Amazon, a cualquiera de esas plataformas, y tú ves sin número de películas que ni siquiera nos llegan a los tobillos a nosotros, pero están en esa plataforma, y es porque han conseguido una buena forma de distribución. Tocaste algo clave. En esta pandemia, nosotros definitivamente entendimos la importancia de las artes y el derecho de autor en general. O sea, nadie hubiera sobrevivido una cuarentena sin Netflix, sin Spotify, sin prácticamente entretenerse. Y eso realmente lo entendimos. La gente, ¿qué hacían en España, en Italia? Cantar en los balcones. La gente tocaba música, o sea, eso fue un escape. Y bien como tú decías, en Netflix hay películas que quizás nosotros tenemos muchas películas más competitivas, pero hubo una crisis de contenido. Realmente no se podía grabar. Nosotros vimos eso aquí también. El tema de la pandemia tocó todas las producciones cinematográficas y hubo una crisis de contenido y Netflix tenía que seguir entrando contenido para ofrecerle a toda la gente. O sea que puede que nosotros veamos muchos contenidos de muchas jurisdicciones, hablando como abogada, de muchos países en Netflix abriéndose a nuevos mercados. Y realmente yo creo que ya para finalizar, esto me parece sumamente interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en una de las escenas de Misión Imposible 3, a Tom Cruise hace que un personaje, en este caso era Philip Seymour Hoffman, que hablara en la escena, ¿verdad? Y él le grababa las vocales, etcétera, y hacía que hablara exactamente igual como él. O sea, eso que ustedes ven ahí, lo estamos viviendo en nuestra realidad de ahora. Se llaman deepfakes. Realmente, nosotros estamos viendo con TikTok y las nuevas las tecnologías de inteligencia artificial que eso está pasando. Entonces, en el próximo slide, yo comentaba de este señor, Timur Bekmambetov, es ruso, y es una persona, es un director que él admite que él está dirigiendo una película, co-dirigiendo una película con una inteligencia artificial, realmente. Él está haciendo cine, pero la computadora, en este caso, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la inteligencia artificial no necesariamente, no hay una sola definición. Yo he estado leyendo, no hay una sola definición y realmente se prefiere, se está debatiendo en todos los organismos internacionales porque trae consigo muchos retos para la propiedad intelectual. ¿Qué se considera inteligencia artificial? ¿Se considera una persona? ¿Se considera una cosa? Porque la inteligencia artificial trata de imitar las características humanas. O sea que tenemos machine learning, ¿verdad? Que es el aprendizaje automatizado. Tenemos deep learning, un sinnúmero por ejemplo, los GANs. Estoy tratando de pensar cómo se dice en español, porque normalmente se dice en inglés, pero es redes generativas antagónicas. Y a mí me llama mucho la atención, y de hecho lo pongo aquí en la presentación, porque hay una página que se llama This Person Doesn't Exist. Esta persona no existe. Mírala ahí. Estas personas que ustedes ven ahí no existen. La crea una inteligencia artificial. Entonces, yo me puse a pensar, ya viendo como hablamos de la Misión Imposible, como Tom Cruise se pone la cara exactamente igual, como vemos lo de las noticias falsas. Esta persona, el Timur, el director, él lo dice, él dice, yo tengo en una hora que me hable una persona, ya yo puedo lograr que esa persona diga lo que sea que yo quiera.
y admitió en una conferencia internacional que él puede hacer hablar a Vladimir Putin y a Trump y hacer decirlo lo que sea en un video. O sea, ustedes se imaginan las repercusiones que esto puede tener si llega a manos equivocadas. O sea, esta persona que ustedes están viendo en pantalla no existe. Es producto de la inteligencia artificial, en este caso del aprendizaje automatizado, de lo que se llama redes generativas antagónicas, ¿verdad? Que funcionan como dos redes neuronales que compiten mutuamente y van generando a partir de facciones de la cara. Se puede en algunos, si no está muy perfecto, pero cada vez se va perfeccionando esa tecnología, ver que hay como algunos spots, ¿verdad? Como algunos puntos blancos que no se han definido todavía, y ahí uno puede más o menos notar si la imagen es real o no. Pero ustedes se llegan a imaginar las repercusiones que eso puede tener, no solamente lograr un video de Donald Trump diciendo lo que sea, ¿verdad? Puede causar una guerra si no se sabe si es real o no. Y también las repercusiones que puede tener esto para el cine, trayéndolo ya al cine. Esta persona está hablando de que una máquina, o sea, un software también, puede dirigir una película. Y ustedes están viendo personas falsas que pueden asumir actuaciones. O sea, tienen doble ventaja. Yo no sé, éticamente no me parece muy correcto, pero para el cine puede significar unos avances impresionantes. Primero, en costos. Segundo, la inteligencia artificial, ya con ella no necesitamos ir a Nueva York a grabar. O sea, hay un sinnúmero, utiliza mucha data, pero partiendo de la data puede generar todas las escenas de Nueva York que usted quiera. Y usted no tiene que ir a gastar para hacer ese tipo de película allá, o en cualquier país del mundo. O sea que realmente me parecía muy interesante traer eso aquí y dejarle dicho que para allá es que vamos. La inteligencia artificial está para quedarse, realmente no es algo nuevo. Nació, la palabra inteligencia artificial data del 1956, pero se ha desarrollado desde el 90, hemos visto que cada vez más se utiliza y es porque se han dado varias condiciones. Nosotros estamos viviendo una época donde la data ha florecido de una manera con las redes sociales que se hace posible que estos software, ¿verdad?, analicen esa data partiendo del aprendizaje automatizado y ya no es necesario que un humano, una persona, cree una obra. O sea, hemos visto, y de verdad esto es real, inteligencia artificial haciendo obras de arte, pinturas, que usted no sabe si es real de un humano o de una máquina, ya es el nivel. Y también generan canciones. Hubo ahora recientemente en Inglaterra un artículo en The Guardian, el periódico The Guardian, fue escrito enteramente por GPT-3, que es un producto de Elon Musk, el del Tesla. La idea de la propiedad intelectual, ya sea industrial o ya sea de la propiedad, ya sea industrial o intelectual, es el tema de no solo proteger la obra, sino también se argumenta, como tú muy bien señalaste, incentivar la innovación. Pero yo quisiera preguntarte, ¿necesita realmente o ha necesitado realmente la humanidad de la propiedad intelectual para innovar? Porque, por ejemplo, tú mencionabas el caso de que las primeras leyes de patente vienen como de 1400, si no recuerdo la fecha que mencionaste. Sí, más o menos de 1400, pero anterior a esa fecha tenemos grandes obras. Tú puedes mencionar los grandes clásicos griegos del 400 antes de Cristo, la Ilíada y la Odisea, 1000 años antes de Cristo. O sea, la humanidad vivió y creó sin propiedad intelectual grandes obras que están en la humanidad, ¿no? Y es quizás en épocas recientes que tenemos el tema de la propiedad intelectual, unos 600 años, por así decirlo, ¿no? Mira, excelente tu pregunta. Te diría que claro que es necesaria, porque es lo que permite que un artista pueda pintar sin preocupación de qué va a comer y no dedicarse a ser taxista. Entonces, realmente, la propiedad intelectual data de mucho antes de eso. O sea, realmente hay patentes, se dice que el concepto de patente viene de los 600 antes de Cristo. Y vemos que era una concesión antes.
ha evolucionado. Antes se entendía como una concesión del rey, ¿verdad? En las monarquías, para que un allegado al rey fuera el único que trajera un vino de tal sitio. Venían como más que nada como distribuidores exclusivos. Y luego se demostró que no podemos proteger simplemente porque tú seas o tú eres la persona que pueda traer. Tenemos que protegerlo porque sea innovador, porque vaya a aportar a la sociedad. Igualmente con las artes, para que sea original. Yo le mencionaba de Víctor Hugo, en la Asociación de Propiedad Intelectual Internacional. Cuando vino la invención de Gutenberg, fue que ellos se dieron cuenta diciendo, ven acá, pero entonces nosotros los franceses escribimos nuestras obras y en Bélgica y en Suiza las fotocopian y ya no ganamos ningún dinero. O sea, no nos protegían los derechos fuera de su territorio. Entonces, por eso nacen los tratados internacionales que conciben la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual es una rama del derecho que por todos esos tratados ha sido muy homogeneizada. O sea, que los principales, o sea, los principios de esta rama del derecho, pues tienen una acogida similar en todos los países. O sea, se protege la patente, se protege el derecho de autor, y las invenciones, etcétera, en el tema de diseños industriales, modelos de utilidad, etcétera. Lo que sí voy a tomar tu pregunta y quizá la voy a hacer aquí a todos es, ¿realmente necesitamos proteger las invenciones de las inteligencias artificiales? Porque ya están produciendo obras. Ahora la pregunta es, yo tengo que proteger al humano creador porque sí necesito un incentivo para vivir. La inteligencia artificial, y lo voy a traer a colación porque hay mucho miedo con eso. Hay miedo de que me vaya a quitar mi trabajo. Hay miedo de que, como las películas lo han proyectado, de esos killer robots que van matando a gente, ¿verdad? Estilo Terminator y estilo, bueno, no sé, no me acuerdo, ahora no me viene a la mente, pero las guerras de Matrix y ese tipo de cosas. La inteligencia artificial es una ayuda, es un aparato, ¿cómo lo diría? Un tool, ¿verdad? Una herramienta. Una herramienta, exacto, gracias. Es una herramienta. Y realmente nosotros, como humanidad, tenemos que pensar si es necesario proteger esas obras o no, o cómo va a pasar, porque realmente nosotros estamos viviendo la cuarta revolución. Pero sería en términos prácticos. Perdón, en términos prácticos, proteger cuando el mundo caiga a eso que tú describías, de quizás diseñar películas, diseñar canciones. Incluso, yo he visto, por ejemplo, personas que han creado poemas utilizando rutinas, algoritmos, que combinan palabras y frases de otros poemas y te crean un poema totalmente nuevo. Simplemente algoritmo. Y llegaremos a un momento donde veremos, por ejemplo, libros de poemas que fueron creados por algoritmos. O alguna película, o alguna película exactamente que es creada totalmente en un laboratorio virtual, artificial, ¿no? Ya sea con avatar o con figuras que parezcan totalmente seres humanos. Entonces, proteger, cuando el mundo entra en esa dinámica, yo me pregunto hasta qué punto tendría sentido quizás proteger, porque es muy fácil tú replicar y no hacer exactamente lo mismo, modificar las cosas para que sean solamente un poco diferentes. Mira, por eso el tema de patentes se habla de la novedad. Y el tema es tan interesante que tenemos que evaluar qué es nuevo, pero no, para mí, un ser humano, hacer una invención me puede requerir muchos años, porque el acceso que yo tengo a la información no es lo mismo que como digiere esa información una máquina. Esa máquina genera volúmenes y volúmenes de data. Entonces, realmente, ¿quién es la persona que va a evaluar esos, ¿verdad? Vamos a decir, invenciones, esas creaciones? Porque pueden ser tanto, que acuérdense que comenzamos hablando del derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial. Pueden ser en ambos campos. Y eso que tú mencionabas de los poemas es muy interesante porque ya está sucediendo. O sea, realmente con imágenes que le presentan al machine learning, ¿verdad? Genera un poema de las imágenes, porque la data que tienen es que interpreta cada imagen, ¿verdad? Con una palabra. Entonces,
genera varias versiones de poemas de la misma imagen y van perfeccionándose, porque hay algunas cosas que no tienen mucho sentido, pero otras sí. Y realmente uno no se va a dar cuenta si ese poema fue un humano o no. Yo creo que va a llegar un punto donde nosotros vamos a tener que redefinir el tema de originalidad. ¿Qué es original? Porque antes quizá un elemento pictográfico, por decirlo así, era original, ¿no? Un muñequito simple. Pero ahora eso lo hace cualquier persona y no es original. Nosotros tenemos, por ejemplo, Google, tiene un experimento que tú tratas de dibujar algo y él te lo perfecciona con inteligencia artificial. Y eso se utilizaron muchos dibujos de mucha gente, ¿verdad? Y esa data se analizó y te da varias versiones bien realizadas, bien hechas. Programas como Prisma también, que te mejora, te hace las obras de la fotografía como si fueran obras de arte. O sea que hay un sinnúmero de cosas. Yo creo que nosotros vamos a evolucionar, así como nosotros evolucionamos en la era industrial. Ya estamos viviendo, como dice en el Foro Económico Mundial, el propulsor del Foro Económico Mundial, que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Y yo totalmente lo creo. Ya nosotros no vamos, nadie que vaya a hacer una invención de esa magnitud no va a dejar de utilizar una inteligencia artificial. Lo que nosotros estamos pensando ahora es si se debería lograr que hagan que sea transparente y que revelen esos algoritmos, porque resulta que nosotros, el sistema de la propiedad intelectual nace, acuérdense que lo hablamos, por la difusión del conocimiento, para que cuando ya pasen los 20 años en nuestro país de protección de una patente de invención, eso se quede para que la humanidad pueda utilizarlo. Miren un ejemplo, las impresoras 3D se inventaron hace más de 20 años y ahora es que estamos oyendo de las impresoras 3D. ¿Qué pasó? Bueno, esperaron que la patente venciera y ahora todo el mundo lo utiliza. Y se han desarrollado invenciones que incluso hemos visto que en pandemia han habido impresiones de ventiladores, impresiones de mascarillas. Exacto. O sea que es una evolución de la sociedad. Ya uno no va a necesitar. Hubo una escasez de mascarilla, la imprimí si tenía los materiales. O sea que realmente yo creo que en general se beneficia a la sociedad y en general entiendo que los principios que protegen la propiedad intelectual han sido los causantes de este avance de la tecnología que tenemos hoy y definitivamente hay que buscar un sistema para protegerlos. Ana, una pregunta de... Okay. Sigue. Dale. No, te iba a preguntar en esa línea para ya que estamos en lo tecnológico. En el mundo del software existe toda una corriente que se llama copyleft. Así mismo como existe el copyright, existe el copyleft. Y el copyleft básicamente aboga por la creación, ahí está todo el movimiento de la creación del software libre, el software con código abierto. Fue muy promovido por Richard Stallman, uno de los creadores de Linux, o la kernel de Linux, junto a Linus Torvald. Y básicamente estas personas abogan por la creación y colocación de software, donde el código está abierto, cualquiera puede tocarlo, manipularlo, modificarlo, obviamente dar crédito a quien creó, así uno ve. Y esa corriente ha creado un gran impulso en la innovación. Por ejemplo, en el uso de algunas herramientas, yo estoy en el campo de la economía y del análisis estadístico, y se han desarrollado algunas herramientas o software estadístico que son totalmente gratuitos bajo esa modalidad, ¿no?, de open source, que están realmente tomando la delantera a software de mercado con licencia, copyright, ¿no?, que resultan ser bastante también costosos. Y cada vez más, entonces mi pregunta es, ¿existe un movimiento similar dentro del mundo de la propiedad industrial o la propiedad intelectual, como ese que existe en el mundo del software, por ejemplo? Siempre va a haber, pero en el mundo industrial, de la protección industrial, resulta que los mayores registros, o sea, la mayor cantidad de registros lo hacen compañías. Tenemos IBM, tenemos Microsoft, grandes compañías, Google, realmente Apple, realmente esas compañías, personas jurídicas, dependen de inversionistas, son compañías que entienden que esas inversiones se deben a un board. O sea, yo no, ¿qué te digo?
tenemos un Elon Musk también que está Que totalmente... aboga por lo opuesto, exactamente. Exacto, o sea que yo creo que va a haber en cada ecosistema, hay de los dos movimientos, los dos son importantes. Hay un movimiento muy importante del copyleft que te permite generar diferentes programas, pero sinceramente el copyleft, y no es que yo tenga mis reservas, o sea, realmente los grandes drivers en inglés, ¿verdad? De las innovaciones, los grandes cambios han venido por las inversiones en Research and Development, que son en investigación y desarrollo. O sea que es bueno tener, pero realmente la propiedad intelectual, si tú te pones a pensar, tiene esa concepción. Lo que pasa es que hay que esperar 70 años. Eso es otra cosa que quizás ya hay que replantearse. Ya estamos viviendo un mundo de las tecnologías tan rápido que 70 años quizás para esta evolución de inteligencia artificial y software, porque el software se protege por derecho de autor. En teoría es derecho de autor. Cuando se protege por patente es porque tiene un efecto, o sea, un efecto tecnológico, ¿verdad? Produce un efecto tecnológico y tiene que verse también el tema de la altura inventiva. O sea, el software es una de las áreas más grises que hay, porque primero se puede obtener protección por derecho de autor, pero también si tiene ese efecto, como yo le decía, técnico, ese efecto técnico, se pueden proteger por patentes. Entonces, hay personas que dicen que el software no puede ser protegido por las dos ramas, uno que tiene 70 años, ¿verdad? En algunas jurisdicciones, y otro que tiene por patente 20 años. Entonces, después de que pasan los 20 años, si el autor de ese software, o en este caso, si hay una cesión al productor, en este caso cuando se habla de software y hay una cesión, se toma en cuenta la fecha de publicación. Pero definitivamente la idea es que son muchos años y tiene doble protección. Sí. Y realmente la propiedad intelectual tiene que encontrar un balance entre te voy a otorgar esos derechos exclusivos para que tú puedas recuperar y puedas seguir invirtiendo en desarrollos, y también tengo que dárselo a la humanidad, a la sociedad, para que pueda a partir de eso disfrutar y crear nuevas ideas. O sea, Ana, aquí, antes que Huáscar, una preguntita que te hicieron a través, la voy a poner ahí para que tú veas. ¿La puedes leer? Sí. Me gustaría que hables sobre las obras en colaboración protegidas por los derechos conexos de autoría, ya que muchos realizadores están optando por crear obras compuestas en diferentes aportaciones. Bueno, miren, las obras en colaboración, la ley nuestra define las obras en colaboración cuando hay una jerarquía, y esa jerarquía, por ejemplo, las obras se funden en uno y la cesión cae sobre el editor. Por ejemplo, imagínense una enciclopedia donde no se puede dividir las aportaciones. Hay obras colectivas que son diferentes, y las obras colectivas, por ejemplo, son más de 2 personas que hicieron un libro, pero yo hice un capítulo, tú hiciste otro, y sí hacemos una obra colectiva. Realmente esas son las obras en colaboración. Esas son obras compuestas también, o sea, la ley las ve. Cuando me hablan de derecho conexo, yo entiendo el derecho conexo como los derechos que son cercanos al derecho de autor. Por ejemplo, un derecho de un intérprete o ejecutante. El intérprete es el que ejecuta, o sea, un actor, el ejecutante alguien de una orquesta. Entonces, esos son los derechos conexos. La pregunta en ese caso mezclaba el derecho conexo con el derecho de las obras en colaboración. O sea, ¿qué está pasando con las obras en colaboración hoy en día? Por ejemplo, que noto un poquito, y es preocupante, que las redes sociales han hecho que, por ejemplo, yo subo un poema y alguien me recomienda cambiar algo, o un libro abierto donde hay foros que las personas aportan ideas. Entonces, realmente, el que sale con el crédito es el que tiene el libro, la titularidad, pero en realidad fue creada por más personas, han habido aportes. Lo que pasa es que todo se presume como una cesión, ¿verdad? Se puede suponer que si tú subes, vamos a decir, colabórenme en esta canción o hagan algo, yo te lo mando, tú estás accediendo a colaborar. Y lo normal es que una persona reconozca que ha tenido esas colaboraciones, ¿verdad?
pero no sé si con eso contesto la pregunta, Omar, más o menos, no sé si una sola persona se quedaría con los derechos generales aunque fuera una composición colectiva. Sí, o sea, vamos a ver, muy buena la pregunta. Hay que estipularlo en un contrato. Miren, el artículo 5 de nuestro ordenamiento establece que las personas naturales son los autores, pero las personas jurídicas obtienen la titularidad derivada de las obras. O sea que, aunque solamente sea una persona el autor, o dos, o tres, una compañía puede ser titular del derecho. Entonces, normalmente, yo comencé diciendo que en nuestro ordenamiento hay una presunción a favor del autor. Si no hay un contrato, se presume que es del trabajador autor. Por eso comencé diciendo que muchas veces las empresas no saben de este tema y solamente creen que hay que registrar el nombre, constituir la compañía y ya. Pero realmente los contratos de trabajo deben estipular las creaciones de los empleados, porque depende de qué se trata. Si es una agencia creativa, por ejemplo, de publicidad, que se entiende que el trabajador debe colaborar creativamente, eso debe de estar estipulado. Igualmente, si trabaja en un periódico, los artículos que haga en la naturaleza de su trabajo, pues debe haber una sesión, si la hay o no, no sé, dependiendo del contrato, hacia esa persona. Pero muy buena la pregunta de los trabajos en colaboración. Hay que analizar las obras en colaboración, obras compuestas, en otros ordenamientos existe, obras mixtas, esas las obras composiciones. Y algunas veces en esas obras compuestas hay obras que son separables, o sea, usted las separa y es una obra, y hay otra, es otra obra, y hacen una composición. Entonces, hay obras colectivas, obras compuestas, hay diferentes tipos, y normalmente eso debe estar regulado sobre quién recae esa titularidad. Huáscar, está muy callado, ¿qué pasa? No, estoy disfrutando, Ana, antes que todo te felicito, estoy como si fuera en Disney World, porque estoy maravillado por varias razones. Número uno, porque el tema de la propiedad intelectual me apasiona, y número dos, porque estoy escribiendo justamente un pequeño artículo que se llama Decisiones basadas en estimaciones versus evidencia. Puntos, la revolución de los datos. Y ahí estoy tratando precisamente todo lo que tú hablas de machine learning, del Internet de las cosas. Y en relación a lo que dice Harold, te iba a hacer una pregunta que va muy orientada a algo que él dice, que yo veo que va en contra con los derechos de autor. Lo voy a hacer brevemente porque ya ustedes lo trataron, que precisamente los principales software que han permitido el desarrollo de la Big Data, hay uno que se llama Haddock, hay otro que se llama Spark, son de código abierto, son de plataforma abierta, y precisamente sacar beneficio sobre plataformas abiertas que alimentan la inteligencia artificial, pues hay como algo, ¿verdad?, ético, moral, que hay como un espacio gris, ¿no? Pero entrando en otros temas ya, porque eso ustedes lo abordaron bastante bien, quiero hacerte dos preguntas. La primera es que nos diferencie cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, entre el Acuerdo de Viena y el Acuerdo APIC de OMC con relación a los derechos de propiedad intelectual. Y la número dos también es que tú sabes que para medir la economía, el desarrollo económico, hay muchas variables que se utilizan, pero una de las fundamentales es la que tiene que ver con las patentes. Los principales economías son generalmente los que tienen mayores patentes en distintas áreas de la ciencia e inclusive en la parte también creativa, ¿no? En ese sentido, ¿cómo va República Dominicana en el tema de registro de patentes? Yo he visto que universidades como INTEC y otras van cada año haciendo anuncios, pero quiero que me hables esas dos cosas. La diferencia que hay entre el Acuerdo de Viena con relación al derecho de propiedad intelectual, el APIC de la OMC, y cómo va República Dominicana en materia de registro de patentes. Yo me imagino que haciendo referencia a la Convención de París de los desarrollos industriales, de Acuerdo de Viena hay muchos, o sea, hay acta de adopciones de niños, pero cuando tratamos la Convención de París, en 1882, si mal no recuerdo, sí, 82, y la Convención de Viena de Berna, 1886. De Berna, era de Berna. De Berna, ya. Bueno, de Berna. Berna es muy importante, o sea, el Berna es el tratado, la convención más importante en cuanto a derecho de autor. La convención de Berna es la que quita la formalidad del registro para los derechos de autor.
La Convención de Berna es la que hace que se protejan los derechos de autor en otros países también de los contratantes, pero yo lo busqué hace poco y hay 179 países signatarios a la Convención de Berna. O sea que han habido sus modificaciones, no es que estamos del 1886, ha habido modificaciones hasta del 70 de la convención y se han hecho introducciones a otros derechos, o sea, ya la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es la que hace, la que lo custodia. Y realmente nosotros hemos visto también cómo se han integrado con programas de computadora a la convención, o sea, ya han hecho otros tratados como el WCT, para el tema de todo lo que tenga que ver con tecnologías, o sea, han habido muchos más tratados que se han derivado de eso, ¿verdad? En tema de protección de datos, de la base de datos, o sea, no protección de datos, base de datos. La base de datos se protege por derecho de autor también. Y los programas de computadora, yo no sé si comencé diciendo eso, digo, hay un derecho romántico muy lindo de las artes, pintura, de la belleza, y hay otro que también es el mismo derecho de autor que protege los programas de computadora, que en teoría son expresiones también. Y cuando hablamos de los AdPicks es del GATT, ¿verdad? Que nace con la Convención de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, que los países hacen acuerdos comerciales, el World Trade, el WTO, la Organización Mundial de Comercial, la OMC, discúlpeme que alguna vez tengo que hacer unas traducciones, es la que custodia esa convención. Entonces, ahí hay un capítulo del GATT que habla tanto como de las fitosanitarias, medidas fitosanitarias, del tema de antidumping, el tema de la propiedad intelectual. Básicamente, eso ha sido muy importante, sobre todo en patentes, para aquellos países que son en vías de desarrollo y con el tema de los medicamentos genéricos. O sea, en patentes también hay unas excepciones, licencias obligatorias que se tienen que dar cuando son medicamentos que puede que lo exijan, las licencias obligatorias. Se estaba hablando con el tema del COVID, de las vacunas, si se iba a dar tiempo o no a registrar patentes. Yo entiendo que hay algunas de las propuestas de vacunas que sí estaban haciendo los debidos registros de patente. Pero básicamente eso, regula el comercio que tiene que ver con la propiedad intelectual. O sea que el AdPic es más de un enfoque comercial y el Berna es un enfoque más romántico, es el espíritu del autor, es el derecho moral. El derecho moral es muy importante, por eso le decía que tiene una influencia del derecho francés totalmente, ese vínculo inquebrantable con la obra. Y a mí me encanta la Convención de Berna, o sea, realmente nace como una necesidad a las copias, a aquella copia en detrimento de las obras, para regular un poco lo que está pasando. Bueno, lo que pasaba en esa época, ahora ya nosotros estamos viviendo también ya otro nivel de temas de falsificaciones y temas de complicaciones que realmente son muy importantes también. Ana, una última ya pregunta, porque si nos llevamos de esto vamos a durar hasta las 10 de la noche, pero bien. Hay un comentario, te lo pongo ahí, de alguien. Vi un caso en un canal de TV que una persona contratada para producir un programa terminó registrando el programa a su nombre. Y yo quisiera hacer una pregunta también, perdón, de algo muy actual de República Dominicana, para saber tu opinión como abogada y experta. Después de que tú respondas. Respóndele esa. Un canal de televisión que una persona contratada para producir un programa terminó registrando el programa a su nombre. Miren, esas cosas, miren, primero tengo que saber más datos de esa persona. Porque ustedes se acuerdan que cuando proyecté en la ley, obviamente esos son para obras audiovisuales, pero encaja el tema, hay una presunción del productor. O sea, no sé si esa persona contratada era un productor o si el productor se entendía como la compañía que contrata a los empleados. La producción puede ser una persona jurídica. Entonces, habría que ver ese caso, pero ahí definitivamente hay cosas que se salen del derecho de autor. Ahí estamos viendo una competencia desleal o no sé si él tenía un contrato de trabajo, ahí hay algo contractual también. En dado caso, aunque tenga un contrato y si no habla del tema de la cesión de los derechos o de licencia de uso de derechos y de nombre, ese tema hay que regularlo.
O sea que aquí tenemos que tener en cuenta también eso, cuando se registran los nombres, a nombre de quién se registran, si es a nombre de la compañía, es de la compañía, si es a nombre de una persona individual, pues obviamente tienen que hacerse esos traspasos. Pero definitivamente ahí hay dolo. No conozco el caso de la pregunta, pero definitivamente hay un engaño ahí, hay mala fe. Entonces, ese programa, si lo registró en la onda, si el nombre lo registró en ONAPI, la mala fe hay que demostrarla y se puede anular ese registro. Mírala, y la compañía era la productora, pero no lo había registrado. Bueno, es una persona empleada. Esta persona que me hace la pregunta, definitivamente eso se puede revertir. Los certificados no son absolutos en ese sentido. O sea, eso se puede discutir en sedes administrativas y luego se tratan ya en el plano judicial, se hacen, dependiendo de la resolución, ¿verdad? Después de que usted agota ese periodo administrativo, usted puede, ¿cómo se dice esto? Apelar esa sentencia y, bueno, luchar el caso en el derecho. La de Harold. La pregunta mía, Ana, tiene que ver con algo que uno escucha frecuentemente, sobre todo aquí localmente. Los restaurantes están teniendo el inconveniente de que deben de pagar o se les pide que paguen derecho de autor por la música que tocan. Muchos restaurantes reclaman o argumentan que, bueno, que ellos contratan servicios, por ejemplo, para su música como Spotify, y Spotify ya paga a los autores por cada vez que ellos sale una música de esos autores, ¿no? Entonces, ¿qué tú opinas de eso? ¿Qué tú opinas de ese debate? ¿Dónde tú crees que va? ¿Qué solución va ese debate? ¿Dónde tú estás en ese debate? El mismo que tienen las clínicas aquí. Es el mismo debate. No es un impuesto, es un derecho. Los autores deben de recibir ese dinero, aunque usted tenga un contrato con Spotify, ¿verdad? Musical o con cualquier radio digital. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una canción es una canción, perfecto, pero la canción tiene derechos del fonograma, tiene derecho de autor. Pero no se estaría pagando dos veces, no, porque Spotify ya lo está pagando, no, por ejemplo, ¿no? Muy diferente, son cosas muy diferentes. Mira, aquí hay Sodimpro, Sodai, Ejeda, hay toda, y el tema de la sociedad de gestión colectiva es fascinante, pero realmente es un tema que hay que entender, que aunque usted pague, usted tiene que saber qué usted está pagando. A lo mejor usted está pagando el derecho de autor, pero le falta el derecho de fonograma, le falta el derecho de los intérpretes ejecutantes. ¿Me está entendiendo? Habría que ver la negociación. También he conocido de casos que dicen, ok, usted está pagando quizá las licencias que usted necesita pagar, pero hay un repertorio nacional. Si, por ejemplo, usted pone música de cualquier otro lugar, de radio, o si hay, que estas son otras cosas, pero si hay una banda tocando, igualmente. Me doy a entender. En ese caso no sería el fonograma porque no es el mismo, la primera grabación de esa canción lo que se estaría cobrando, pero igualmente tiene que pagar derecho de autor. Es un tema complicado porque no se entiende. Muchas veces se cree como que me están cobrando lo mismo y otra vez esta gente cobrándome. Pero es que no hay, en nuestro país no hay un pago único, no hay una ventanilla única. Se intentó, pero por lo regular en nuestro país se ha vuelto como un pago único. Eso es lo que he sentido de las personas que me han pedido algún tipo de opinión. Y se hace un pago único y ese dinero va a esa sociedad de gestión colectiva y tiene que llegar a los autores, tiene que llegar a los productores de fonograma, tiene que llegar a los intérpretes ejecutantes. O sea que eso a grandes rasgos. Bueno, Ana, muchas gracias por dedicarnos un poco de tu complicado tiempo. De nada. Perdón, en nombre... Sí, dime. Perdón, que sí, claro. Harold, hay algo muy importante. Para que una sociedad de gestión colectiva pueda cobrar, ese autor debe de estar registrado en esa sociedad de gestión colectiva. Y ellos deben de tener ese aval para cobrar por él. Porque yo te estoy dando a ti el permiso de que cobres por mí. Entonces eso es algo muy importante también que hay que tener en cuenta. Pero simplemente quería decir eso. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana, Harold, Huáscar, mi co-host. Nada, en la próxima semana vamos a tener la ley de mecenazgo. Sí. Ana, estás invitada también. Y después, el 28, tendremos a Felipe Buitrago, sí, también con otra disertación. Ahí vamos a tener buenas preguntas para la ejecución. Así que gracias por la compañía, gracias por la atención. Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, ANUDOPI. El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas. En la página web de la editorial FUNGLODE se detallan los criterios de publicación. Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, ni de sus instituciones afiliadas. Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país. Que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP. FUNGLODE. 20 aniversario.